Quiero hablarles sobre los presupuestos, las bases, las ideas de fondo, los axiomas para tener una correcta visión católica de la economía. Los presupuestos de una visión católica de la economía. En línea, claro está, con la llamada doctrina social de la Iglesia. Esto es, la enseñanza del magisterio católico acerca de la organización de la vida económica y social. Y estos presupuestos son clave para entender los malentendidos sobre la doctrina social de la Iglesia. Es decir, vamos a entender por qué mucha gente no entiende la doctrina social de la Iglesia. Y no entendiéndola, la pasan por alto o la rechazan abiertamente. Y la clave es esta. La gente en general, y muchos católicos lamentablemente en particular, no entienden la doctrina social de la Iglesia porque no entienden a fondo sus presupuestos, sus bases. Voy a pasar a desarrollar aquellas que he recogido como 5 bases o presupuestos fundamentales para entender la doctrina social de la Iglesia, una visión católica de la economía. Siendo yo de profesión economista, de profesión en términos laborales y de profesión de fe católico. Primero, 1. Visión integral del hombre, no reduccionista. Un presupuesto necesario de todo entendimiento económico es la base antropológica. La economía es una ciencia humana y por tanto parte de un concepto de hombre. Entendía la economía como ciencia. Pero la economía también puede ser entendida como la realidad económica. Por ejemplo, cuando se dice la economía peruana, yo no pienso en un libro de teoría económica exclusiva para el Perú o inventado solo por peruanos. Cuando se dice la economía peruana, pienso en la realidad económica que transcurre en mi país, Perú. Entonces, también toda actividad económica es una actividad humana y en consecuencia está condicionada por lo que es el hombre. Si el hombre es solo materia, el entendimiento y práctica de la vida económica va a ser distinto a si es que pensamos que el hombre es materia y alma espiritual. Si el hombre tiene simplemente un fin terreno, nuestro modo de conceptuar la economía va a ser distinto que si pensamos que además de los fines terrenos, el ser humano tiene un fin, un propósito, un objetivo también de orden eterno. Si vemos al ser humano como fundamentalmente individualista y egoísta, el enfoque que vamos a tener de economía será distinto a si vemos al hombre como un ser colectivista o solidario. Si vemos al hombre exclusivamente como individualista, el enfoque economía va a ser distinto si lo vemos exclusivamente como gregario, etc. Entonces, toda concepción de la economía está condicionada primeramente por la concepción que tenemos sobre el hombre. Y al mismo tiempo, la práctica económica está también condicionada por la visión que tenemos sobre nosotros mismos como seres humanos. Lo que plantea la doctrina social de la Iglesia, una visión católica de la economía, es que tenemos que tener una visión integral del hombre con sus necesidades, sus pasiones, sus emociones, su cuerpo, su dimensión individual, su dimensión social, su dimensión espiritual, sus propósitos terrenales y su propósito eterno. Integral, el conjunto de aspectos. Sobre esto dice Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus de 1991, numeral 36, abro cita: es necesario dejarse guiar por una imagen integral del hombre, que respete todas las dimensiones de su ser, y que subordine las materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Por el contrario, al dirigirse directamente a sus instintos, prescindiendo en uno u otro modo de su realidad personal, consciente y libre, se pueden crear hábitos de consumo y estilos de vida objetivamente ilícitos y con frecuencia incluso perjudiciales para su salud física y espiritual.
El sistema económico no posee en sí mismo criterios que permitan distinguir correctamente las nuevas y más elevadas formas de satisfacción de las nuevas necesidades humanas, que son un obstáculo para la formación de una personalidad madura. Fin de cita. Entonces, se parte de que el ser humano no solo es cuerpo, también espíritu. De que no solo tiene necesidades materiales, sino también necesidades espirituales. Y por lo tanto, una sociedad productivista, en donde se ve al hombre simplemente en términos de producir, 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 tanto produces, tanto vales, no da un desarrollo integral del hombre. O una sociedad consumista, hedonista, donde se plantea que la felicidad simplemente está en experimentar cada vez más placeres y de modo más diverso. Y no me refiero exclusivamente a los placeres más carnales que se puede pensar, del sexo y todo eso, sino también te pueden hablar de cosas como irte de viaje, conocer aquí las culturas, las diversas comidas. Puede sonar muy sofisticado, pero si lo dejamos todo en ese nivel del consumismo, hay una dimensión clave que se pierde. En el ser humano hay una jerarquía, y Juan Pablo II habla aquí dice, una imagen integral del hombre que respete todas las dimensiones de su ser y subordine las materiales e instintivas a las interiores y espirituales. Hay una subordinación. No se niega que tengamos necesidades materiales o instintivas, pero estas deben estar subordinadas a las superiores o espirituales. Un entendimiento de la economía que no tenga en vista eso y solo piensa en la eficiencia, el crecimiento, y ya terminaría haciendo daño al propio hombre. Dice en la misma encíclica, en el numeral 29, Juan Pablo II. En fin, el desarrollo no debe ser entendido de manera exclusivamente económica, sino bajo una dimensión humana integral. No se trata solamente de elevar a todos los pueblos al nivel del que gozan hoy los países más ricos, sino de fundar sobre el trabajo solidario una vida más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y la creatividad de toda persona, su capacidad de responder a la propia vocación y por tanto a la llamada de Dios. Nótese que mucho de las discusiones sobre el desarrollo están en que tenemos que ser como los países de primer mundo. Entonces es como que estamos en el tercer mundo y tenemos que llegar a ser como los países de primer mundo. Ya. Pero ¿realmente eso es conveniente? No se niega de que haya ciertas cuestiones de orden institucional, de respeto de la ley, limpieza, civilidad, mejores sistemas de salud, etcétera, que podamos, claro, mejorar y querer. Pero ver a los llamados países desarrollados de primer mundo como el non plus ultra hacia el que hay que tender es una visión muy reduccionista. Por ejemplo, partamos del índice de desarrollo humano. ¿Cuáles son los países que encabezan el índice de desarrollo humano? Normalmente los países nórdicos. Y los países nórdicos tienen altas tasas de suicidio. Especialmente entre jóvenes. Al mismo tiempo, en América Latina nosotros sufrimos con el narcotráfico. Particularmente países como México, Colombia, El Salvador y en cierta medida nuestras diversas naciones, mi país Perú también, Bolivia asimismo en cierta medida y otros más, ¿no? Y bueno, uno ve la situación caótica en América Latina. Pues bien, en un país como Holanda, ¿no? Países Bajos, hay mucha droga. No se ve todo el revuelo del narcotráfico, pero todo este mercado de droga es muy legal, muy ordenado, muy limpio. Pero, ¿debemos encaminarnos a hacer eso? Por ejemplo, esta va a ser una reflexión dura, pero con el crimen del narcotráfico se matan cuerpos. Sí, es duro, es horrible y hay que combatirlo. En nuestros países de América Latina se matan cuerpos, muchos cuerpos, con el crimen del narcotráfico. Pero en medio de toda esa tranquilidad, orden, civilidad de los mercados legales de droga en países como Holanda, se matan almas. Se matan almas. Si a un joven
un muchachito de 14 años de repente muere en una balacera en medio de una lucha de narcotraficantes, pues es algo muy duro y tenemos que construir sus sistemas sociales y económicos para que eso no suceda. Pero muy probablemente puede salvar su alma, ese muchacho. Digamos que es un muchacho más o menos bueno que vive en una familia pobre y que ayuda en su casa, y que trabaja y cuida a sus hermanitos. ¿Quién sabe? En esas circunstancias difíciles y complejas que le tocaron vivir, muere su cuerpo en ese momento, pero probablemente se salve su alma. Pero ¿qué pasa de aquel que vive una vida hedonista en un país de primer mundo, consumiendo droga legal, prostitución legal y hace abortos legales, este, y vive tranquilo y ordenadamente y parece un miembro funcional de la sociedad y muere tranquilamente en su cama? De cara a lo eterno. Esta reflexión no la entiende cualquiera. Esto es como dice Jesús en Mateo 13:9, el que tenga oídos para oír, que oiga. De cara a la vida eterna, a lo trascendente, en último análisis, haciendo el balance de todo, incluyendo la vida eterna, no solo la vida temporal. ¿Quién está en peor situación? ¿El jovencito de 14 años que muere? ¿O el hombre eh, maduro de país desarrollado que eventualmente pide la eutanasia, digamos, a los, no sé, 75 años porque ya disfrutó suficiente y siente que su cuerpo no le da como para disfrutar las cosas que disfrutaba antes? Dice, mejor me voy en paz en el sentido de no sentir dolor, háganme la eutanasia. Y el tipo trabajaba realizando abortos y los fines de semana consumía sus drogas de las cuales dependía, e iba a mercados legales de prostitución. Todo muy ordenado, muy limpio, etcétera. Bueno, desde una mirada espiritual se dan cuenta que el balance es diferente. Estos son tipos de reflexiones muy, muy raras. O sea, eso en la vida lo vas a escuchar a un economista. Pero bueno, me caracterizo un poco por ser un economista un tanto extraño, ¿no? Pero creo que a veces se necesitan estas reflexiones extrañas también. 2. Búsqueda de la justicia, no la mera eficiencia. Una visión católica de la economía no solo se preocupa por mayor crecimiento, mayor producción, mayor consumo, sino la justicia, el valor de la justicia, y en concreto justicia social. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2426. La actividad económica dirigida según sus propios métodos debe moverse, no obstante, dentro de los límites del orden moral, según la justicia social. El catecismo nos habla explícitamente de justicia social. Entonces, la actividad económica debe seguir sus propios métodos, eso está bien. Yo no estoy diciendo que las empresas deban dirigirse con versículos bíblicos. Considero sí que hay que tener en cuenta los versículos bíblicos y no salirse de los márgenes morales que nos enseña el Evangelio. Pero no es que tú vas a hacer los balances contables o la rentabilidad o la producción a punta de recitar el Evangelio. Las empresas tienen que dirigirse con sus propios métodos, con salarios, con horarios de asistencia, con penalizaciones para los que no cumplen, con marketing, con promociones, con fórmulas químicas, compitiendo contra las otras empresas del mismo rubro. Pueden seguir su propia lógica, sí, siempre y cuando se respete el orden moral y la justicia social. Es ahí el detalle. Entonces, porque hay a veces algunos que caricaturizan, como yo realizo algunas reflexiones morales, y porque es tan extraño entre economistas de escuchar este tipo de reflexiones, hay algunos que caricaturizan mi postura como que yo no negase la necesidad de que las empresas funcionen por interés y buscando una ganancia, y yo no estoy negando eso. Tiene su propio orden esto, pero un orden dentro del marco de lo moral, incluyendo la justicia social. Dice Juan Pablo II en la encíclica Centesimus Annus, numeral 42. Existe el riesgo de que se difunda una ideología radical de tipo capitalista, que de forma fideísta confía su solución al libre desarrollo de las fuerzas de mercado. Fin de cita. El fideísmo es pues una actitud de tener como una fe ciega, ¿no?
Entonces, a veces hay quienes tienen esa fe ciega en el libre mercado. Se considera que a punta de viva la libertad solucionamos los problemas, ¿no? Que permitiendo el libre mercado, libre comercio, liberalización financiera, liberalización comercial, liberalización laboral, privatización, flexibilización, todo libre, 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 el mercado se regula solo y todo se arregla bonito. Eso no es así. No es materia de esta charla explayarme en este punto de por qué no es así. Si a alguien le interesa, puede buscar en mi canal de YouTube crítica a Hayek, Dante Urbina, o crítica al orden espontáneo, Dante Urbina, y ahí les debería salir una conferencia donde no son mis argumentos fundamentalmente de orden moral, por si acaso, sino de orden técnico-económico contra la visión de orden espontáneo de los austriacos. La idea de orden espontáneo es que si dejas a los sujetos libremente a que realicen sus acuerdos económicos, se genera ahora un sistema de coordinación vía el mecanismo que son los precios como señales, que llevará pues a un orden natural que surgirá por sí mismo. No es tan bonita la cosa. No podemos confiar fideístamente en que el mero libre mercado nos resuelve las cosas. Obviamente tampoco podríamos confiar fideístamente en el Estado, ¿no? Si yo a veces enfatizo más la crítica a los liberales, es porque en cierto modo, o sea, la crítica a los aspectos socialistas o marxistas me parece ya obvia, y al mismo tiempo hay un montón de católicos, al menos los católicos que buscan formarse más, que tienen absolutamente claro que el socialismo, el marxismo, o sea, no van, que no se puede ir por ahí, pero muchas veces coquetean con el liberalismo. Ojo, si yo hubiese nacido en los 60 y tuviese yo 20 años aproximadamente en la década de los 80, seguramente mis conferencias enfatizarían más contra el comunismo, contra el marxismo y contra la teología de la liberación. Yo enfatizaría mucho más que no es posible ser católico y marxista. Pero hoy en día no necesito enfatizar tanto eso dentro de al menos los públicos de personas interesadas en escuchar sobre estos temas. Más veo que la confusión viene por el lado de coquetear con el liberalismo. Por eso es que mi énfasis va ahí a veces, ¿no? Pero eso, o sea, tampoco creo que haya que confiar fideístamente en el Estado. Los estados de bienestar, en gran parte, tienen como ejemplo los países nórdicos. Los países nórdicos son estados de bienestar. Son estados donde se le busca proveer todo bonito a la gente, un buen sistema de transporte, un buen sistema de salud, un buen sistema educativo. Y bueno, igual mucha gente se siente infeliz, se suicida. Varios de estos países están entre los que consumen más antidepresivos. En mi libro La economía irracional, por ahí tengo algunos datos sobre eso, pero bueno, ahorita no los tengo a la mano. Como que hago un top 10 de los países que consumen más antidepresivos. Y varios de los que consideraríamos los países más desarrollados entran en la lista del top 10 de países que tienen mayor proporción de población consumiendo antidepresivos. Vamos al tercer punto, carácter doctrinal, no ideológico. La doctrina social de la Iglesia no es una ideología, es una enseñanza doctrinal de la Iglesia. Me explico. Hay algunos católicos que podrían confundir y pensar, por un lado está el capitalismo liberal, por otro lado el comunismo marxista, y por otro lado está la doctrina social de la Iglesia. Quiero que en esto, sobre todo, vean mis manos, ¿ya? O sea, esta es una concepción equivocada, miren. Pensar, acá está el capitalismo liberal o el liberalismo, el marxismo y la doctrina social de la Iglesia. O sea, como si fueran opciones al mismo nivel. Como que son opciones ideológicas y la doctrina social de la Iglesia es una opción ideológica más, un paquete ideológico más, al lado de el capitalismo liberal y el comunismo marxista. No. La doctrina social de la Iglesia sería más parecida al foco que está sobre mí, más que a mis manos. Algo que está por encima e ilumina, que no está en el mismo nivel o marco de referencia, sino que es otra cosa por encima. La doctrina social de la Iglesia no se encarga de ser una ideología que te dé respuesta completa a todos los detalles que quieras preguntar de economía. La doctrina social de la Iglesia es enseñanza doctrinal que te da unos principios éticos, espirituales, para entender y practicar la economía.
Esto lo ha enseñado muy claramente San Juan Pablo II, que en su encíclica Solicitudo Rei Socialis de 1987, numeral 41, dice, abro cita, la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente la teología moral. Entonces eso, no veamos a la doctrina social de la Iglesia como una oferta más dentro del campo ideológico, no. Es doctrina, es magisterio. Dice el Papa León XIII en su encíclica Cum Multa, o documento Cum Multa de 1882, numeral 7. Hay que huir también de la equivocada opinión de los que mezclan e identifican la religión con un determinado partido político, hasta el punto de tener por poco menos que por disidentes del catolicismo a los que pertenecen a otro partido. Entonces, ojo con eso, la doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología y por lo tanto tampoco es propiedad de ningún grupo ideológico o partido político. Es muy bueno y muy aconsejable que los grupos ideológicos y los partidos políticos se dejen iluminar por la doctrina social de la Iglesia, así como es muy aconsejable que yo tenga prendida esta luz del foco en lugar de apagada para fines de esta charla, ¿no? Pero no es que un grupo o partido político sea propietario de esto. Por ejemplo, en muchos países surgen partidos políticos llamados socialcristianos. Así hay diferentes versiones de los socialcristianos. Cuidado. No porque un partido político se llame a sí mismo socialcristiano o democracia cristiana, y no porque diga que en sus estatutos se basa en la doctrina social de la Iglesia, eso significa que sea propietario de la doctrina social de la Iglesia. Y de hecho, tampoco significa que los católicos necesaria y automáticamente tendríamos que votar por ellos. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es que digan supuestamente en el nombrecito Partido Social Cristiano, Partido Demócrata Católico, Partido Social Católico, Partido de la Doctrina Social de la Iglesia, llámenle como quieran. No nos guiemos solo por los nombres, hay que ver el contenido realmente. Y muchas veces lo que yo encuentro en varios de los partidos de línea democracia cristiana o social cristianos, etcétera, es que son partidos normalmente de centro, que ¿qué es lo que hacen? Combinan errores de derecha y de izquierda. No, muchas veces los partidos de centro no es que sean un equilibrio razonable entre izquierda y derecha. Muchas veces lo que hacen es combinar errores de izquierda y errores de derecha. Con algunos aciertos, claro está, porque si no, no podrían existir, con algunos aciertos de izquierda y algunos aciertos de derecha. Pero a veces son esos menjunjes raros, ¿no? Dice Juan Pablo II en Centesimus Annus, numeral 10. La Rerum Novarum, por Rerum Novarum se refiere a la encíclica del Papa León XIII, ¿no? Critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. Todos estos pasos conservan hoy su validez. Entonces la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, pero al mismo tiempo desde su juicio moral puede condenar ideologías. Eso sí. Cuando hay ideologías que rompen con los principios de la doctrina social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, el magisterio, puede pronunciarse en contra de ciertas ideologías. Así tenemos encíclicas contra el nazismo, por ejemplo, ¿no? Una famosa encíclica de 1937. Brenner Sorgen, parece que es el nombre de esta encíclica. Tenemos encíclicas de varias críticas al liberalismo, como esta de Juan Pablo II, la Centesimus Annus. Tenemos un montón de documentos magisteriales contra el marxismo, etc. Entonces, si bien la doctrina social de la Iglesia no es una ideología, precisamente por estar por encima puede juzgar sobre las ideologías. Cuarto presupuesto. Carácter teológico y moral, no técnico. La doctrina social de la Iglesia no se encarga de ser una alternativa técnica para gobernar un país. No es que en lugar de un plan de gobierno tú tengas la doctrina social de la Iglesia. No es que yo me postulo mañana como presidente y Dante Urbina presidente y digo, mi plan de gobierno es la doctrina social de la Iglesia. No. Lo que puedo decir es, procuro basarme en los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Ojo, no es que esté interesado en la carrera política ni nada de eso, simplemente pongo un ejemplo
porque como soy bastante conocido en el ámbito de esto de hablar de la doctrina social de la iglesia, alguno podría pensar, que si Dante quiere gobernar, dirá, mi plan de gobierno es la doctrina social de la iglesia. No, serían los principios detrás, pero el plan tiene que ser técnico, y ese conocimiento técnico no te lo da la doctrina social de la iglesia, ni tiene por qué dártelo, no es su ámbito. Por ejemplo, la doctrina social de la iglesia no me va a dar directamente la regla de cuál es el porcentaje de impuestos que tendría que poner, o el nivel de aranceles, o si debo poner tal o cual tasa de impuestos a las herencias o a las transacciones financieras. La doctrina social de la iglesia no me va a decir exactamente cuánto debo aumentar o reducir el gasto público. La doctrina social de la iglesia no me va a decir por medio de un banco central de reserva cuánto va a aumentar o reducir la tasa de interés, o incluso si es que hubiese que mover la tasa de interés. La doctrina social de la iglesia se encarga de dar principios en el orden teológico y moral, no técnico. Dice Juan Pablo II en la solicitud Rei Socialis, numeral 41. La iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema del subdesarrollo en cuanto tal. No propone sistemas o programas económicos, ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida. Notes eso, o sea, la doctrina social de la iglesia te dice, hay libertad para que se escoja entre distintas alternativas técnicas para propulsar el desarrollo. Siempre y cuando, ¿cuál es la condición? Que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida. Eso significa que se permiten muchas alternativas técnicas, pero está descartado aquello que sea contrario a la promoción de la dignidad humana. Por ejemplo, una alternativa técnica que sea que el Estado concentra todos los medios de producción sería contrario a la doctrina social de la iglesia. O sea, ese enfoque socialista, marxista, de la fase socialista de que el Estado, con la dictadura del proletariado, concentra todos los medios de producción y los administra, sería contrario a la doctrina social de la iglesia. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, existe el llamado principio de subsidiariedad. Principio de subsidiariedad. Este principio dice que una unidad mayor no debería realizar lo que puede hacer una unidad menor. Dicho en sencillo, con una analogía. Por ejemplo, si mi hijita de 4 años puede comer sola, yo no debería darle de comer en la boca. Por ejemplo. Ahora bien, al bebé ahí que ahora tengo, el más chiquito de 7 meses, a él sí habrá que darle comer en la boca. Entonces, el principio de subsidiariedad dice que el Estado, en esta analogía el Estado sería yo como papá, solo debe intervenir en aquellas circunstancias en que los agentes privados por sí mismos no podrían resolver el asunto en cuestión. O no lo harían suficientemente bien como para la suficiente promoción del bien común, ¿no? Pero en principio hay que dejar actuar a los agentes privados. Del mismo modo, la doctrina social de la iglesia permite distintas opciones técnicas, distintos niveles de gasto, de gobierno, de tasas de interés, de combinaciones público-privadas, de la educación, etc. Dice Juan Pablo II en la Centesimus Annus, numeral 3. La solicitud pastoral me ha movido, además, a proponer el análisis de algunos acontecimientos desde la historia reciente. Tal examen, sin embargo, no pretende dar juicios definitivos, ya que de por sí no atañe al ámbito específico del magisterio. ¿Qué está diciendo aquí Juan Pablo II? Lo que pasa es que en esa encíclica Juan Pablo II hace algunas reflexiones sobre ciertos eventos históricos, como la caída del muro de Berlín, la situación de los países del tercer mundo, etc. En ese contexto, esas opiniones del Papa se reciben con mucha reverencia, con mucho respeto, pero no son de por sí magisterio. O sea, cuando un Papa opina sobre la coyuntura económico-social, incluso si lo hace en una encíclica, lo que sean opiniones coyunturales, no los principios, los principios sí son firmes, pero lo que sea opiniones coyunturales de algo concreto de un país específico o un evento histórico específico, pues eso no es de por sí
doctrina definida, ¿no? Y ahí hay margen. Por ejemplo, en el caso, pensemos del Papa Francisco, en encíclicas como Laudato Si o Fratelli Tutti, el Papa Francisco a veces da algunas opiniones sobre ciertos eventos más o menos contemporáneos, y pues cuando se dan ese tipo de opiniones hay que recibirlas con mucha reverencia, con mucho respeto, tratando de entenderlas del mejor modo, pero de todos modos, o sea, si no está expresando directamente los principios, sino comentando situaciones concretas en alguna parte de la encíclica, pues se trata de que la iglesia no es dada a tener que brindar soluciones técnicas. Un papa puede realizar algún comentario técnico, tal vez, pero no es directamente de doctrina esa parte. Pero en lo que sí está definido de doctrina, ojo, hay doctrina magisterial explícita definida suficiente para la condena de ciertos extremos ideológicos. Quinto y último, y luego pasamos un poco a dialogar, porque sé que seguramente algunos querrán preguntar cosas. 5. Unidad de análisis fundamental en la familia, no en el individuo o en el colectivo. Esto es importantísimo y yo lo veo totalmente ausente de la teoría económica. De profesión soy economista, les había dicho, y soy doctor en economía y me desempeño como profesor de economía. Entonces estoy muy metido en el ámbito de la enseñanza, de la economía, la teoría económica, las discusiones de la economía. Y lo que les digo es, las familias casi no son tenidas en cuenta en el análisis económico. El análisis económico se centra demasiado en el individuo. Cuando los economistas nos enseñan la teoría económica, las bases de la teoría del consumidor en los cursos de microeconomía, nos hablan del individuo con su función de utilidad, que su función de utilidad representa como la combinación de productos que le darían cierto nivel de bienestar, de placer. Ya. O te ponen a la empresa individual con su función de producción. Entonces son individuos, consumidores, empresas individuales que se suman e interactúan. Ya. Pero el análisis se da por el individuo. La lógica de la teoría económica estándar es muy individualista. Esto es el paradigma neoclásico dominante. La economía ortodoxa, de la que hablo en el libro Economía para herejes. Pero por otra parte, de un esquema marxista, ¿a qué se va a hablar de colectivos? O sea, el individuo queda disuelto prácticamente y todo lo que importa son los colectivos. Entonces tienes la teoría marxista de la lucha de clases, enunciada en el Manifiesto Comunista de 1848. Entonces no te hablan del individuo, sino de la clase proletaria y la clase capitalista, ¿no? Es como los amos y los esclavistas, los señores feudales y los siervos, los empresarios capitalistas y los proletarios. Así, todo en términos de clases y conciencia de clase y lucha de clases. Entonces tienes el paradigma neoclásico, liberal e incluso el austriaco, que todo lo ve en términos de individuo, el individualismo metodológico, para decirlo en términos epistémicos. Y por otra parte, enfoques como el marxista, que ve todas las cosas en términos de clases sociales, grupos. Pero ¿quién nos habla de familia? La familia no es un grupo como la clase social, de la clase obrera o algo así. Y no es el individuo aislado, tampoco. ¿Quién nos habla de familia? La doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia piensa la economía más en términos de familias. Y eso es más coherente. Por ejemplo, cuando yo voy al supermercado, o sea, yo no compro como individuo. Compro como padre de familia y como parte de una familia. Y las adquisiciones de vivienda, televisor, lavadora, laptop, comida, están fundamentalmente condicionadas por contextos familiares. No estoy negando la existencia del individuo ni la existencia de colectivos. No digo que eso debe excluirse del análisis económico. Pero lo que sí digo es que lo dominante de la interacción económica diaria es en términos de familias. Y eso se pierde de vista. Pero miren cómo habla el Papa León XIII en la encíclica Rerum Novarum, 1891, numeral 9. He aquí pues la familia, o sociedad doméstica. Bien pequeña, es cierto, pero verdadera sociedad, y más antigua que cualquier otra, la cual es de absoluta necesidad que tenga unos derechos y unos deberes propios.
totalmente independientes de la potestad civil. Por tanto, es necesario que ese derecho de dominio atribuido por la naturaleza a cada persona, según hemos demostrado, sea transferido al hombre, en cuanto cabeza de la familia. Más aún, ese derecho es tanto más firme cuando la persona abarca más en la sociedad doméstica. Fin de cita. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es que nos habla de los derechos de la familia. Y nos dice que la familia es anterior al Estado. Nos dice que tiene unos derechos y deberes propios totalmente independientes de la potestad civil. Esto es importante. Hoy en día, por ejemplo, hay estados que por razones ideológicas quitan la patria potestad de los hijos a sus padres. Eso está pasando en países del primer mundo, ¿ya? Y el Estado debe proteger la familia, no imponerse sobre la misma. Dice también León 13 en el mismo numeral. Al igual que el Estado, según hemos dicho, la familia es una verdadera sociedad, que se rige por una potestad propia, esto es la paterna. Por lo cual, guardados efectivamente los límites que su causa próxima ha determinado, tiene ciertamente la familia derechos por lo menos iguales que la sociedad civil para elegir y aplicar los medios necesarios en orden a su incolumnidad y justa libertad. Y hemos dicho por lo menos iguales porque siendo la familia lógica y realmente anterior a la sociedad civil, se sigue que sus derechos y deberes son también anteriores y más naturales. Entonces, un Estado no se puede imponer por sobre las familias, ni tampoco las estructuras de mercado. La familia es más fundamental y debe tener primacía en nuestro análisis. Debemos ir hacia una comprensión de la economía en términos de familias. Y eso implica romper con las ideologías clásicas. Pero se trata de comenzar a ver la economía desde los presupuestos católicos. De nuevo, esto no significa que resolvemos los problemas económicos a punta de rezos. Pero sí significa, creo que orando podemos tener una perspectiva espiritual, filosófica, moral más aguda para entender mejor los problemas económicos, sociales, políticos, jurídicos. En otras palabras, no es la fe reemplazando la razón, es la fe iluminando a la razón, incluida la razón económica. Esos presupuestos de fe es los que tenemos que tener presentes. Muchas gracias, quedo atento a preguntas. Muchísimas gracias, doctor. Pues quien tenga pregunta, solo levante la mano y voy dando la palabra. Bien, Rodrigo, por favor. Muchas gracias, doctor, por su plática. Fue muy interesante. Yo me quedé aquí con la... Tengo 3 preguntas. Quisiera solamente empezar con una y dejar que mis compañeros también participen. Yo creo que lo más importante, lo que más me gustaría saber es, hablando de esto último, de la familia como el enfoque de la economía, ¿en qué momento se dejó de ver a la familia como el foco de la economía o de la protección estatal? ¿Y qué sería un buen paso como para regresar a ese punto? A ver, distingamos metodológicamente hablando un poco la economía del aspecto jurídico-político. En el ámbito de la economía se dejó de ver a la familia como lo fundamental, principalmente con Adam Smith, el llamado padre de la economía. O sea, ya desde su nacimiento la economía como disciplina autónoma rompió con la idea de ver principalmente en términos de familias. Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, de 1776, habla bastante en términos de individuos buscando sus propios intereses. De hecho, ahí viene la idea de la mano invisible, que si tú dejas a los individuos, no dice a las familias o a los estados, las sociedades, las clases, no, los individuos, libremente, que cada uno busque su propio interés, no dice el interés de su familia, de sus hijos, de su mamá, de su papá, no, su propio interés. Que cada individuo busque su propio interés libremente, egoístamente,
terminará como por una mano invisible promoviendo el bienestar social más que si realmente quisiese promoverlo. Esto es más o menos la idea de la mano invisible que se encuentra en el libro 4, capítulo 2 de esta obra, ¿no? Entonces, Adam Smith tiene una perspectiva individualista en su análisis. Sí, Adam Smith habla sobre la empatía y todo eso, pero es centrado en individuos interactuando. Ahora, si se va a desde cuándo el Estado dejó de proteger la familia, yo hallaría las bases en el surgimiento de los estados modernos mismos. Ahí también, bastante temprano. Haría referencia a este pensador inglés John Locke. Y en John Locke lo que uno va a encontrar es que el Estado debe dar garantías de protección. ¿A quién? Al individuo. Al individuo. No a la familia, sino al individuo. Ojo, no, yo no digo que no deba haber derechos individuales, que el individuo no tenga pues una entidad real o algo así. Pero lo que estoy diciendo es cuando ya todo se piensa en términos del individuo, el individuo, el individuo, el individuo, y se pierde de vista que más fundamentalmente no solo estamos en familias, somos en familias. Entonces, los estados modernos constituyeron garantías constitucionales para proteger a los individuos. Y entonces ya es el tema del individuo y la colectividad. Y la familia pues queda de lado en la consideración. En cambio, en los contextos previos, más medievales, la institución familiar era mucho más presente en el pensamiento social, político y jurídico. Muchas gracias. Gracias. Luis. Gracias, Andrés. Doctor, muchísimas gracias por la plática, la verdad es que muy esclarecedora y nos da mucha luz, ¿no? Y quería aprovechar para preguntarle, a lo mejor algo un poquito para aterrizar todas estas buenas ideas. Cuando comenzó la plática hablando de esta dicotomía que estamos viviendo, ¿no? Desde hace tiempo del liberalismo y del socialismo y que muchos llegan a confundir, ¿no? A la doctrina social de la Iglesia como un bloque más, ¿no? Como si fuera una ideología. Yo quisiera saber, viendo no solo desde el punto de vista económico, sino ya más integral el tema, observándolo económico, político, moral, qué buen ejemplo tenemos, a lo mejor un poquito más reciente, digo, me queda claro, ¿no? La cristiandad medieval tenía ciertos aspectos, ¿no? que son muy pues, esclarecedores, pero un ejemplo reciente, en alguna latitud, que podamos observar, tal vez no como perfecto, pero sí como orientador, ¿no? Que digamos, oye, creo que a esto sí podemos aspirar, obviamente entendiendo pues, la tropicalización que cada país pues, debe tener, ¿no? Eso es de considerarse, por supuesto, la realidad particular, pero qué buenos ejemplos tenemos, ¿no? Sobre todo ahorita que insisto, en esta dicotomía de que vemos a todos los nuevos, las nuevas derechas, ¿no? Este libertarianismo, ¿no? Que se está proponiendo, y pues estas nuevas izquierdas también, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿qué ruta nosotros como católicos, real, ¿no? Debemos buscar aspirar para que esta doctrina social de la Iglesia nos ilumine en nuestras realidades sociales? ¿No? Es mi pregunta. Bien. Ciertamente la primera referencia la encontramos en los documentos magisteriales, ¿no? Pero entiendo que tu pregunta va hacia, pues, ¿qué referencia empírica podemos encontrar? Algún ejemplo de casos de países, ¿no? Y algo más reciente, porque claro, de la cristiandad, en el sentido de una estructura social en torno al cristianismo, se puede hablar y es bonito, interesante. Y aunque no era perfecta, en líneas generales habían muchos otros aspectos que iban razonablemente bien. Y hoy en día, ¿qué ejemplos podemos encontrar? Pues es difícil encontrar ejemplos químicamente puros, en primer lugar. O sea, no es como que yo diga, en este país, durante este periodo, se pusieron en práctica los lineamientos de la doctrina social de la Iglesia. Lo que yo encuentro son aproximaciones parciales en distintas políticas, en distintos países, en distintos periodos. Entonces, lo que diría es que la evidencia de lo que estás pidiendo en realidad es muy dispersa. Me gustaría poder decir, por ejemplo, Polonia, que es uno de los países más católicos del mundo, o tal vez el país más
¿En qué medida hay un reflejo de la doctrina social de la Iglesia? Yo diría que en buena medida. Pero no por ello yo diría, bueno, durante tal periodo, en tal región, Polonia es un reflejo de doctrina social de la Iglesia. Dicho eso, para hacer referencia a ciertas medidas concretas, por ejemplo, hay medidas de los estados de bienestar de los países nórdicos que sí se pueden considerar como ejemplos. O sea, yo suelo tirarle con palo a los países nórdicos mucho cuando hago las reflexiones morales, espirituales, así, sobre eso, ¿no? Pero en términos de política económica hay cosas que podemos aprender de ellos. Sus sistemas de previsión social, por ejemplo, sus sistemas de brindar una educación de calidad a la amplia población y que los profesores de escuelas públicas tengan salarios bastante altos y sean considerados socialmente bastante prestigiosos, y que se busque que los mejores estudiantes universitarios sean eventualmente de los que vayan a la enseñanza, y en los colegios y eso, pues yo creo que son unas cosas muy positivas que deben tenerse en cuenta e imitarse. Y si todos esos buenos avances pudiera mostrarlo a implementar con las respectivas adecuaciones en un contexto más nutrido de una cultura cristiana, las cosas pueden salir bastante mejor, ¿no? Entonces eso, o sea, los países nórdicos a los que le he tirado tanto palo en la conferencia, al mismo tiempo dan buenos ejemplos. Por ejemplo, hay algunos equilibrios interesantes de los salarios, en donde los ejecutivos no pueden tener una disparidad de salario tan grande con los trabajadores, y que la participación de los beneficios de las empresas tienen unos esquemas de reparto más equitativos. Son cositas que podemos aprender también. El problema es que de nada vale pues esa mera estructura si no está el contenido y el espíritu. Y eso es lo que les falta. Son sociedades que en gran parte han progresado en un contexto previo en que tenían valores cristianos. Pero una vez que han llegado a cierto progreso, estabilidad, orden, pues se han olvidado de Dios, ¿no? Y eso les pasa factura. Vamos con Leonardo Brown. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Muchas gracias por la charla y me sumo a las felicitaciones. A mí me llamó mucho la atención que usted mencionara o se refiriera a la economía como una ciencia humana. Y mi pregunta va encaminada a, ¿usted cree que es legítimo o es correcto que concibamos a la economía, bueno, es legítimo que la economía se estudie como una ciencia autónoma, a la manera en la que estudiamos una ciencia natural? Porque, digamos, es la tendencia en donde una determinada fórmula matemática o un modelo que arroje un determinado resultado se toma como si se tratara de una ley física o natural, cuando en realidad estamos hablando de comportamientos humanos. Entonces, mi pregunta va encaminada a, ¿es lícito, es legítimo, es correcto desde una perspectiva católica? O de qué manera se puede distinguir entre el aspecto técnico, digamos, autónomo, del orden moral de la economía? Ok, muy buena pregunta. Cuando en mis alocuciones, en ocasiones yo digo la ciencia económica, o la economía en cuanto ciencia, normalmente la acepción que tengo en el consciente o subconsciente, cuando digo la ciencia económica, es la economía como saber, como disciplina de conocimiento. Pero si nos ponemos más finos a discutir la economía realmente ciencia, pues la discusión se hace compleja. Y de hecho, les cuento que me han invitado a dar una ponencia en un congreso de epistemología y el tema que voy a tratar es si es legítimo llamarle a la economía ciencia. O sea, la pregunta que tú me estás haciendo, pero ya en ese contexto ya más como economista, a un nivel académico más propiamente economista, la voy a discutir en un congreso, en una ponencia. Voy a estar compartiendo más adelante, ¿no?, esa ponencia también en YouTube, el que le interesa la va a poder ver. Pero básicamente yo me uno al juicio de Mario Bunge. Mario Bunge es tal vez el mayor epistemólogo, o sea, el mayor filósofo de la ciencia
que se tiene como mínimo en habla hispana. O sea, es un gigante del pensamiento. Y resulta que Mario Bunge tiene un libro titulado Economía y Filosofía, del año 1972. Y la conclusión a la que llega Bunge sobre si realmente podemos hablar de ciencia económica es la siguiente: que la teoría económica convencional, esto es la teoría económica dominante, neoclásica, no es propiamente ciencia sin más, sino que dice que tiene elementos de ciencia, de auténtica ciencia, elementos de protociencia, es decir, ciencia en pañales, en nacimiento, y elementos de pseudociencia. Así. Entonces Bunge concluye eso, y yo coincido con la conclusión de Bunge para lo que es la teoría económica estándar. Hay otros enfoques alternativos, por si acaso, al neoclásico, al dominante que se enseña en las universidades, pero no me puedo explayar mucho sobre eso. Pero en líneas generales sí, yo pondría a veces asteriscos o comillas a la cuestión de si la economía es una ciencia en ese sentido. Y en parte por el aspecto que tú mencionabas, porque no se puede aislar químicamente, de forma químicamente pura, los fenómenos económicos como distinto de lo jurídico, lo social, lo político, lo histórico, sino que más bien debe verse, creo, a la economía como una dimensión del estudio de la ciencia social. Y desde esta perspectiva epistemológica ya no hablaría yo de ciencias sociales, sino de ciencia social, y que la economía, el derecho, las ciencias políticas, la historia, son ramas de la ciencia social para acercarse al conocimiento de lo social, que es más complejo. Vamos con Sebastián Iñaki. Hola, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la exposición, que fue muy interesante y sin duda nos va a servir mucho. La pregunta que quiero hacer va en el sentido quizá más algo como práctico respecto de un católico viviendo en el mundo que tenemos hoy, que parece ser que ya la economía a un nivel macro pues, está infectada por toda esa concepción individualista liberal, y muchas veces eso también se ve que ya es muy difícil rehuirlo, ¿no? O sea, es lo que parecería. Por ejemplo, y ya llega un punto en el que parece ser que la participación de nosotros en la economía es difícil distinguir si es una cooperación con el mal o es algo necesario. Poniendo un ejemplo específico, si yo como católico quiero ahorrar y que mi dinero no pierda valor por la inflación, pues lo mejor es invertirlo, ¿no? Pero muchas veces esa inversión va a fondos que son de deuda, por ejemplo, y que pues está la prohibición de la usura, por ejemplo, de la iglesia, o hay ciertas empresas que claramente tienen una visión católica de la economía, sino que justamente causan también una mayor inequidad, o que incluso pueden promover ciertas prácticas que van contra nuestra fe. Entonces yo le preguntaría, ¿qué consejos nos daría a nosotros como católicos para intentar vivir esta doctrina de la iglesia sin caer en una cooperación con el mal, pero pues también sin poner en peligro nuestras familias y nuestra propia economía, ¿no? Buena pregunta, y es un conflicto moral que se plantea en varios católicos. O sea, se dicen, bueno, si yo no tengo ningún parámetro moral puedo tener la máxima rentabilidad, y si sigo los parámetros morales pierdo rentabilidad o hasta me puedo quedar pobre. Bueno, en primer lugar, lo que decía nuestro Señor, de qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su alma. Es decir, si hay que escoger solo entre esas dos opciones, pues escojamos ser pobres, pero conforme al Evangelio. Pero felizmente, a Dios gracias, es un falso dilema. Pensar que las únicas opciones que tenemos es actuar de modo inmoral y hacernos ricos, o actuar de modo ético y ser pobres, felizmente no son las dos únicas opciones. Existen modos de actuar éticamente o dentro de los parámetros éticos y al mismo tiempo poder ser rico o tener una cantidad adecuada de dinero. Que los principios morales puedan implicar renunciar a ciertas ocasiones de rentabilidad, sí. Eso sí, no te voy a decir que vas a hacer lo máximo posible de rentabilidad, no. Va a haber que renunciar a algunas cosas. Pero bueno, bien vale renunciar a algunas cosas también por el reino de los cielos, ¿no? Dicho eso, entonces,
Un conflicto que se plantean varios católicos que entran al mundo de las inversiones financieras es, oye, y puede ser que yo estoy metiendo dinero en cosas que no son conformes a los principios católicos, o que estoy ayudando a financiar a empresas que no son conformes a los principios católicos. ¿Qué hago con eso? Bueno, lo siguiente. Uno tiene que tratar de informarse qué es lo que está apoyando con el dinero que invierte. Pero al mismo tiempo a veces es difícil. A veces no sabemos todas las cosas que hacen las empresas, ni tampoco tenemos todo el tiempo, toda la vida para informarnos de todo. Entonces podemos utilizar ciertos mecanismos que no son perfectos, pero que en general funcionan bastante bien. Por ejemplo, hay una página, se llama Global XETFs, globalxetfs.com, que tiene un S&P 500 Catholic Values ETF. S&P 500 Catholic Values ETF. ¿Qué es lo que hace? Es una página, y bueno, un sistema más bien, que filtra opciones financieras que sean conforme a los principios católicos. Entonces, cuando una persona invierte por medio de esta plataforma, una persona católica invierte por medio de esta plataforma, ya tiene un filtro. Porque como uno no tiene tiempo de enterarse de todo lo que hacen todas las empresas, pues al menos por medio de esta página se pueden filtrar algunas cosas. Por ejemplo, en su presentación dice, ¿no?, que excluye compañías implicadas en actividades percibidas como inconsistentes con los valores católicos tal como son expresados por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Incluyendo, y por ejemplo dice, incluyendo screens for weaponry and child labor. Por ejemplo, esto del child labor es trabajo infantil, pues, ¿no? Y también lo de weaponry sería como el armamento. O sea, porque hay católicos que piensan que lo moral es que tú inviertas en cualquier cosa siempre y cuando no estés promocionando el aborto. No inviertas en clínicas abortivas, ni inviertas en empresas que promueven cierto tipo de ideología con muchos colores. Y si no inviertes en esas empresas ya estás bien. No, señores. Si una empresa explota a sus trabajadores, si una empresa daña irresponsablemente el medio ambiente con derrames de petróleo y soborna a los gobiernos para no hacerse cargo de eso, si una empresa promueve el negocio de las armas por medio de la guerra y todo eso, eso también es inmoral. La moral católica no se reduce solo al aspecto de lo pro vida o que se case o no se case tal gente. Ciertamente eso es parte de la moral católica, no estoy diciendo que no, pero también lo otro. Entonces esas opciones nos pueden ayudar. Sí, o sea, estábamos hablando de invertir en la bolsa de valores, pero como tal, o sea, cuando tú vas y compras una acción, realmente no estás invirtiendo, estás especulando en ciertos productos financieros que bajen o suban de acuerdo a una oferta o demanda, pero no es como que yo estoy invirtiendo en el edificio de la empresa o en la maquinaria o en algún activo como tal. Es simplemente yo estoy metiendo mi dinero y donde el precio va a variar, no tanto del rendimiento de la misma empresa, sino más que nada un tema de oferta y demanda, y lo podemos ver en las crisis económicas de cómo se va moviendo, pero es a mí lo que me hace ruido, no lo veo tanto como una verdadera inversión, pues. Sí, yo creo que es un aspecto muy atendible. A ver, el magisterio no es que condene explícitamente el hecho de que un católico pueda invertir en este tipo de productos financieros, pero lo que sí debo señalar es que una tendencia que se observa en la tradición católica y también reflejada en documentos magisteriales es cosas alineadas con las que tú dices. Es decir, uno, que la inversión debe asociarse a generar valor. Una cosa es parasitar valor, ¿no?, porque cambió una fluctuación de algo, y otra cosa es generar valor. Y lo otro que ha sido muy enfático durante toda la doctrina social de la Iglesia, y hablo desde la época desde los padres de la Iglesia y hasta desde San Pablo, que se debe asociar el valor, la ganancia, el salario al trabajo. La ganancia al trabajo. Entonces la idea es que el hombre pone sus capacidades al servicio de la sociedad y por medio de su trabajo
físico y o intelectual, contribuyendo y generando valor para la sociedad, es justo que reciba una retribución. Esa es la forma clásica de entenderlo. En la encíclica Centesimus Annus, asimismo, el Papa Juan Pablo II habla de la importancia de las inversiones que sean productivas y ver a qué sectores se está apoyando. Y por otra parte, tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han hecho bastante crítica de la especulación financiera. No necesariamente condenar de por sí el hecho de realizar una inversión financiera, pero sí diría que lo más propiamente católico, si queremos ser más coherentes y tradicionales con nuestra fe católica, sería vincular sobre todo las ganancias que obtenemos a trabajo específico que realizamos, poniendo nuestros talentos al servicio de la sociedad. Vamos con Andrés. Muchísimas gracias, doctor, por la plática. Yo quería preguntarle algo muy puntual. ¿Es viable la propuesta de León XIII y de Chesterton en la actualidad, en este contexto pues, de globalización, donde casi todos los países están endeudados y pues justo, ¿no? La economía ya es una economía de finanzas, donde el dinero se vuelve abstracto y prácticamente pues deja de estar relacionado con la misma producción del país, ¿no? ¿Es viable o qué salidas hay? Porque, pues bueno, yo desde mi vivir cotidiano veo cómo los precios cada vez suben y suben y suben y suben y vivir se vuelve, pues bueno, comprar una casa, ¿no? Tener una buena vida, tener propiedades, tener cosas, se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Ahora sí que, ¿qué medidas son posibles? Y si va por la misma línea de distributismo, proteccionismo económico o qué. Ahí yo haría una distinción de León XIII y Chesterton. León XIII es el papa que en cierto modo inaugura a nivel como más oficial la doctrina social de la Iglesia con su encíclica Rerum Novarum, ¿no? Que por ahí le he citado al tratar sobre el asunto de la familia de 1891. Creo que los principios establecidos por León XIII pueden llegar a aplicarse en un sistema más o menos dentro del sistema actual, pero se requerirían muchos ajustes, muchas reformas y se aplicarían con muchas dificultades y restricciones. Tampoco es que sería fácil hacerlo de forma plena, pero de que se puedan realizar grandes avances, sí. Pero otra cosa ya es el distributismo de Chesterton. La propuesta distributista de Chesterton, si a alguien le interesa, yo tengo una conferencia como de 1 hora y media de eso. Ponen distributismo, Chesterton, Dan Turbina y ahí lo encuentran. Pero por lo pronto, el esquema distributista de Chesterton me parece un sistema hermoso, muy bonito. Pero al mismo tiempo soy consciente de que tiene serias dificultades de viabilidad para el contexto económico global que tenemos ahora. Si yo quisiera que porque me enamoré del distributismo o querer implementarlo el día de mañana, incluso si fuese el presidente del mundo, no lo podría hacer. Tendría que ser un dictador que lo haga a la fuerza. Y rápidamente, o sea, el mundo se revelaría también. A lo que voy es que en un contexto de globalización no funciona. El distributismo de Chesterton puede funcionar muy bien en contextos más pequeños, más rurales, por decirlo así, o de donde la gente se conoce más, o de sus ciudades más pequeñas. Pero de grandes metrópolis que comercian unos con otros y de capitales y empresas multinacionales que están por aquí y por allá y que son más poderosos que gobiernos, en mundos donde hay empresas que tienen más ganancia que el PBI total de ciertos países, porque hay eso en algunos casos, vaya, es muy difícil, porque Chesterton en su distributismo plantea que cada familia debe tener una, valga la redundancia, propia propiedad de medios de producción para defenderse, por decirlo así, resguardarse y asegurarse en el campo económico. Pero estructurar el conjunto de la economía sí es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Pero tenemos que avanzar en medidas, al menos dentro de nuestro sistema imperfecto, para una mayor protección de las familias. Y lo primero que necesita una familia entre las cosas materiales es un hogar, y lo digo en el sentido más físico de la palabra, o sea, una casa, una vivienda, ¿no? Y lo que vivimos en múltiples países,
esto es global también, es una crisis de lo difícil que es conseguir vivienda, ¿no? Hay muchos memes en internet que hacen burla sobre esto, porque de la desgracia, en lugar de llorar, pues a veces tenemos que reír, ¿no? De que somos la generación que no puede comprar casa. Antes un obrero de empresa, un obrero, no digo el ejecutivo, un obrero se compraba una casa de, no sé, 160 metros cuadrados y de 2 o 3 pisos. Hoy en día, para uno adquirir una casa de 160 metros cuadrados, que tampoco es que sea gigantesca, es un tamaño más o menos grandecito entre los estándares actuales, pero no es gigantesca, no es una mansión. Una casa de 160 metros cuadrados de 2 o 3 pisos, o sea, por ejemplo, acá en Perú, casas de esas características están alrededor de, lo voy a poner en dólares, ¿no? $400.000, ¿no? Entre 350.000 y $400.000. Y hay que considerar que esto es en Perú, entendiendo que la gente no gana dinero en dólares, lo gana en soles. Entonces cuando haces las conversiones de tipo de cambio para ir a poder comprar, la diferencia es fuerte. Lo digo porque si alguien de Estados Unidos me escucha esto, tal vez puede decir, oye, pero no es tanto así, no es tan caro. Claro, en Estados Unidos tendrán otros precios más inflados todavía porque ahí ganan en dólares. A lo que voy, en suma, es que sí se complican las cosas y hay que realizar intervenciones y ajustes fuertes en el mercado inmobiliario. No están diseñados para familias. Están diseñados para una pareja que vive sola, lo más con un hijo o con un perro. Es difícil. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. Y en el depa que estamos alcanzamos bien. Pero si tuviera un cuarto o un quinto, pues ya la cosa sería más complicada. Y si uno busca alternativas, es extremadamente difícil encontrar alternativas de departamentos para familias con ya más de 3 hijos. Están diseñados para familias de 1 o 2 hijos o para una persona sola. Y eso pues está complicando la vida a las familias para conseguir vivienda. Hay que hacer un cambio fuerte ahí tiene que haber alguna intervención pública. ¿Cómo formular técnicamente tal intervención? Bueno, ese es un asunto sobre el que hay que pensar un poquito más con cuidado, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, por aceptar darnos la plática. Sé que somos un grupo reducido, pero le aseguro que todos estos jóvenes que están aquí pues son extremadamente inteligentes y comprometidos en México y espero, Dios mediante, haya frutos, ¿no? Y un compañero tiene una pregunta más, así que le doy la palabra. No es relacionada al tema, tengo entendido, pero si quieres, adelante, Luis. Doctor, muchísimas gracias otra vez, ya no necesitamos tiempo. La verdad es que yo, además del tema económico, lo sigo y admiro mucho en otros aspectos, sobre todo el tema de la apologética. Y quería preguntarle, digo, no para una respuesta, sino que sé que está haciendo muchos trabajos y labores por el tema de la formación de apologistas y demás. ¿Dónde podemos conocer un poquito más de eso y pues, poder apoyarle en todas las labores que está haciendo, que es buenísimo, ¿no? Y poder crecer a nosotros en México? O sea, la verdad es que sí es algo que me gustaría difundir y pues ahora sí que nos oriente, por dónde podemos encontrar un poquito más de información. Muchísimas gracias por tu aprecio y por tu apoyo. A ver, lo más conocido normalmente mi trabajo es mi canal de YouTube, pero yo tengo mucho más material, entonces doy a conocer esto para los que no lo sepan. Tengo una página web, www.danteaurbina.com. Hay múltiples artículos, no solo de economía, sino de varios temas de apologética. Así, varios artículos redactados por mí. Por otra parte, quieren apoyarme y al mismo tiempo conocer más de estos temas de apologética que doy. Compren mis libros. Mis libros están disponibles en Amazon. Si ustedes adquieren mis libros, me apoyan económicamente y al mismo tiempo pues adquieren un producto que les sirve. Entonces, por los dos lados. ¿Quieren apoyarme más? Difundan mis libros. Se puede incluso comprar en lote y poner a disposición en bibliotecas, en grupos parroquiales, etc. Entonces, si alguien quiere más o menos difundir el trabajo que vengo desarrollando, pues una forma en que lo tengo plasmado es en libros, y como digo, ahí hay un apoyo tanto monetario como de la difusión de ideas, ¿no? Por otra parte,
Yo tengo Spotify, tengo un canal de podcast en Spotify, hay gente que no lo conoce, tengo varios audios que he colgado ahí, les pueden servir. Hay muchos temas interesantes que no tratan en YouTube y que están ahí en el Spotify. Y asimismo me pueden seguir en Facebook, en Instagram, etc. Por otra parte, yo estoy abierto a dar conferencias tanto virtuales como presenciales. Si alguna universidad, grupo, organización, etc. se las agencia para que yo pueda visitarlos y interactuar en distintos tipos de eventos, yo con todo gusto, ¿no? Me es complejo sí lo de la coordinación de tiempos, mis tiempos son muy cortos, pero cuando se planifica con cierta anticipación se puede acomodar, ¿no? Y yo con todo gusto servirles. Muchas gracias, doctor. Nada más de mi parte. Gracias. Pues nada, doctor, no le quitamos más tiempo, le agradecemos muchísimo de nuevo aceptar y le deseamos lo mejor allá en Perú, ¿eh? Agradezco mucho a todos ustedes y cuando me decías que es un grupo pues de personas muy inteligentes y muy comprometidas, o sea, yo con el solo hecho de conectarme y verles las caras, sí, o sea, yo digo, es cierto, así, de verdad, porque se dice que los ojos son el reflejo del alma y nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de dirigirnos a otros, etcétera, reflejan cosas también. Y sí, yo veo, o sea, yo los veo y en general eso es lo que veo, ¿no? Y muchas veces las cosas más importantes no llegan a las grandes masas, llegan a grupos más pequeños de personas, pero esos grupos pequeños de personas pueden iluminar. Por ejemplo, ese foco que está ahí arriba es una parte muy pequeña del techo, de la dimensión total del techo, pero ahí iluminando, pues, en cierto modo abarca toda la habitación, aunque sea una parte pequeña. Y eso es lo que tenemos que hacer, ser luz. Me despido de ustedes, muchachos. Seguramente nos veremos en otra ocasión. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches.